Dios, porque nos ha dado una nueva oportunidad, un día más en que podamos estar en su casa para juntos, pues, ser impartidos por esa bendita palabra. Quiero invitarle que leamos un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 7, su verso 15. Creo que este pasaje, pues, lo podemos memorizar, es bien fácil de memorizar. Quiero llevarlo al libro de Gálatas, capítulo 5, en su verso 16. Y hoy vamos a hablar precisamente de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Como introducción, pues leímos ahí como el apóstol Pablo en unos libros más atrás, él dice pues que no entiende cómo su cuerpo, él hace, dice, lo que no quiere hacer, y lo que quiere hacer, a veces como que el cuerpo no se lo permitiera. Y usted podrá decir, ¿y cómo así? Si yo hago lo que yo quiero. Pero en este pasaje que hoy vamos a escudriñar sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dice que la carne y el Espíritu son dos. Nosotros somos tres, ¿verdad? Pero la carne y el Espíritu dice que son dos. Y esto dice que se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Pero también dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo, ya no estamos bajo ese yugo, sino bajo, ¿verdad?, la voluntad de Dios, la palabra bendita. Hoy sé que muchos pues no querían venir porque por el frío o por otras razones o por cualquier situación, pero pudo más su espíritu y aquí estamos. Aquí estamos, gloria al Señor. Y hoy vamos a identificar. Y cuando estaba leyendo este pasaje, decía yo, realmente, ¿cómo es posible que sean más los frutos de la carne que el fruto del Espíritu? Son malos de la carne. Como quien dice, hay más maneras de pecar, hay más maneras de desobedecer a Dios, porque los frutos de la carne, créame que ni uno, ¿verdad? Ni uno de los que vamos a leer, pues, agrada a Dios, ni tampoco santifica el hacer esto. Si usted en esta noche dice, yo estoy en uno de estos, pues salga corriendo inmediatamente para agradar al Señor. Y quiero que los vaya enumerando y le voy a preguntar cuántos son de la carne y cuántos son del Espíritu. Ya le dije que eran más de uno, ¿eh? Ya le di una ventaja. Y vamos a leer el verso 16. Y dice, el mismo apóstol Pablo habla ya a los romanos, pero aquí habla a los gálatas. Y él dice, Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu. No invita a andar en la carne, no invita a andar como nosotros queremos, sino dice, digo pues, andad en el Espíritu. Hoy si hubiéramos andado en la carne, no venimos, porque está bastante calientito, va a estar en la casa ahí acostadito, pero fue el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos impulsó a estar en este lugar. ¿Usted lo cree? Entonces dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne, dice la Biblia, que va contra la voluntad de Dios. No se mueve bajo la voluntad de Dios el deseo de la carne, sino en contra la voluntad de Dios. Y dice, los invita nuevamente, no satisfagáis los deseos de la carne. Dos líneas y dos consejos gloriosos. Primero, digo pues, andad en el Espíritu. Siguiente línea para acabar el verso, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, para no satisfacer los deseos de la carne, debemos tomar el primer consejo. Digo pues, andad en el Espíritu. Si anda en la carne, pues le va a dar gusto a los deseos de la carne. Pero si anda en el Espíritu, le va a dar gusto a los deseos del Espíritu. La Biblia es clara, precisa, concisa, y es tan linda que nos aconseja para que no caigamos en ciertas situaciones. Y dice el verso 17, porque el deseo de la carne dice que es contra el Espíritu. Son contrarios, no son amigos, no se pueden servir a dos señores. Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne.
Y mire qué curioso lo que aquí sigue diciendo. Dice, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Se oponen entre sí. Como que dentro de nosotros hubieran pues dos pensamientos. Uno que el domingo a buena mañana, pues hoy es día de culto y tengo que estar en la iglesia alabando y glorificando el nombre de Dios. Y otro que no, hoy es domingo, mejor descansar porque toda la semana trabajaste. Entonces el que esté más fuerte en usted, a ese va a obedecer. Y dice que estos dos se oponen, hermano. Hay una oposición. ¿Y cuál va a ganar? El que esté más fuerte. El que esté más fuerte en usted, ese va a ganar. Cuando alguien tiene de repente cierta enfermedad por ahí y le dice, mire, usted ya no puede comer esto, no puede comer esto, y le mencionan una lista de lo que le hace crecer la enfermedad, y si sigue comiendo, puede acabar muerto, ¿va? O aquello se le va a acrecentar más. Pero si deja de comer la lista que el médico le menciona, pues su salud va a mejorar. No sé si me están entendiendo. Va a mejorar. Entonces dice que estos, el espíritu y la carne, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Qué tremendo, ¿va? Qué tremendo. Se oponen y hay una oposición tan tremenda que uno a veces dice, bueno, tal día me toca ayuno. Y nos levantamos en la mañana y la carne ahí. ¿Y por qué no lo haces la otra semana? ¿Por qué no lo haces mañana? Y el día que va a ayunar, le aseguro que a las 6 de la mañana está rugiendo la tripita, ¿va? Y aquellas bullas tremendas ahí. Y el día que usted no ha propuesto ayunar, tranquilo, va hasta las 8:30, las 9 y no entramos en hambre. Es la misma carne con el espíritu que está en la oposición para que no tengamos esa conexión con nuestro Señor, con nuestro amado, con nuestro Rey, con nuestro Salvador, el que un día también pues vendrá a levantarnos. Pero hoy el Señor nos manda este pequeño consejo para que no le demos gusto a la carnita, sino al espíritu. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y cualquiera que haga lo que la carne dice, todo lo que la carne pide, pues es contra la voluntad de nuestro Señor. Y hoy empieza con la lista. Dice, el 19 empieza con la lista y dice el 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley de la carne, sino bajo la ley del Espíritu. Y comienza con la gran lista. Y le voy a pedir que los enumere viendo para acá y le voy a preguntar cuántos son. ¿Cuántos son, verdad? Yo los tengo aquí. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Son manifiestas. Que son, y empieza, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. O sea que se manifiestan y se manifiestan aún más grandes que las obras, que el fruto del Espíritu, hermano. Son malas de la carne que el fruto del Espíritu. Y dice que son, comienza con el primero, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué es lascivia? De vergüenza, hermano, de vergüenza. Dice que cuando alguien peca y peca desnaturalmente, dice que la conciencia se le cauteriza y ya le da lo mismo pecar como no pecar. Tiene la conciencia cauterizada. Estaba leyendo algo por ahí que dice que antes en los ejércitos, cuando estaban en guerra, y de repente pues el enemigo tiraba una bomba o un tiro en un pie y el pie se le deschirajaba y tenían que cortarlo, hermano. Y dice que ponían al rojo vivo un machete, ¿va? O algo para cortarlo ahí, al rojo vivo, hermano. Y lo hacían cortado y quemado a la vez, para que la otra parte que quedara, pues no se cangrinara, sino que quedaba cauterizado. Y ya ahí moría todo. Así dice la Biblia que algunos tienen la conciencia cauterizada a la hora de pecar y pecan desvergonzadamente, como dice aquí, ¿verdad? Entonces dice inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, ¿qué más tiene? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y mire que aquí corta la lista, hermano.
como quien dice, la lista seguía, pero aquí la corta el apóstol, de orgías, dice, y cosas semejantes, o sea que se sigue la lista, ¿va? Pero ya no la sigue aquí. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, mire, esto sí me dio un poco en el corazón, dice, no heredarán. Qué tremendo, hermano. Si estamos viviendo en alguna situacioncita de estas, arreglémosla inmediatamente, hermano. Inmediatamente, porque dice que el que sigue practicando esto, dice que no puede, no va a heredar el reino de los cielos. Pregunto, ¿cuántos quieren heredar el reino de los cielos? Levante la mano. Pues todo lo podemos arreglar, hermano. El querer es poder. El querer es poder. Y menciona esta lista tremenda, que es el fruto pues de la carne, con lo que se va a pecar desmedidamente y desagrada a Dios si el ser humano está viviendo en cualquiera de estas situaciones, desagrada a Dios de una manera increíble y acaba diciendo, no puede entrar, no puede heredar el reino de los cielos. Nadie con una situación de estas, dice el Señor, que puede entrar en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Pero mire lo que sigue diciendo. ¿Cuándo nos quedamos? Dice el 22. Más. Mire qué cambio. De no poder entrar al reino de los cielos los que viven en esta situación, el verso 22 hay un cambio rotundo. De infierno a cielo, hermano. Un cambio rotundo que es donde debemos estar los creyentes, donde debemos estar los hijos de Dios. Si usted tiene cualquier situacióncita de esta, léalo despacio en su casa, póngalos ahí uno por uno y diga, no, este le damos un checking, este no lo tengo, este sí, este no, ¿verdad? Ojalá que todos no los tenga. Y si dice, este sí, voy a salir inmediatamente de ahí, porque es una advertencia pues que el Señor nos manda, con todo el amor, con todo el cariño, no queriendo, dice la Biblia, que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de su bendita palabra. Entonces hay un cambio rotundo en el verso 22 y dice, más, no dice los, sino él. Dice, más el fruto del Espíritu. Y los vamos a enumerar y le voy a preguntar al final. Dice, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor. Mire que el que está en Cristo, lo primero que tiene es amor. No vino el que se sentaba a la par, pues voy a orar por él y si tengo el número, pues lo voy a llamar y cuando lo mire, pues le voy a preguntar qué pasó, ¿por qué no vino? No hizo falta. Somos el cuerpo de Cristo, la familia del Señor. Lo primero que hay, dice, es amor. ¿Qué le sigue? El gozo, hermano. Debemos gozarnos en la presencia de Dios. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si no se goza, va a pasar débil espiritualmente. Seguidamente, pues una cosita nos lleva a otra, y es que el que está en Cristo tiene que estar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Una cosa lo lleva a otro. Después que tiene amor, gozo, le viene la paz, le viene la tranquilidad. Usted se acuesta y duerme tranquilamente, ¿va? Como dicen vulgarmente, a pierna suelta. Duerme tranquilamente, porque cosa que podrá ser tremenda, hermano. Yo he hablado con gente que si no se toma tantas pastillas no puede dormir. Mire qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Tengo un tío por ahí que dice que si no se toma una pastilla de no sé cómo, no se puede dormir. Y un día se la tomó entera para dormir hasta las 9 y se la tomó y se levantó todo bolo. Imagínense, digo yo, no está la bendición, no está la paz. Y hacía cuentas con mi vida. Digo, si yo me acuesto y digo, no, hoy me voy a levantar a las 9. ¡Ja! Más que fuera, sin ni una pastilla, hermano. Gloria al Señor. Entonces dice, nos da paz. ¿Qué más debe tener el creyente? Paciencia, hermano. Si no tenemos paciencia, es tremendo el que no tiene paciencia, se mete en problema, pero rapidito el que no tiene paciencia. Pero el Señor da ese fruto, paciencia, benignidad, es bondadoso y da también fe. ¿Cuántos tienen fe? Esa fe activa, hermano, por el cual aún estamos aquí.
Y si Cristo viene, pues seremos levantados con poder y gloria. Dice su bendita palabra, y esa es nuestra esperanza, nuestra fe, y debemos confesarlo. La Biblia dice que lo que confesáramos con nuestra boca, eso será. Sigue diciendo el 23, mansedumbre, templanza, y dice que contra tales cosas no hay ley. Como que dice, si usted tiene ese fruto del Espíritu, pues la ley de Dios no va a ser aplicada en usted. Nos decían a nosotros antes, le vamos a aplicar la ley si se porta mal. La ley era, era el chicotillo por ahí en la espalda. Y dice que el que practica tales cosas, no hay ley de Dios para él. Si no está viviendo en ese amor, en ese cariño para con el Señor, está viviendo en santidad, hermano, el que tiene este fruto del Espíritu. Si le falta alguno, pues señálalo. Y si tiene alguno del que no debía tener de los de arriba, deséchelo en el nombre de Cristo Jesús. No sé cuánto le salieron ahí, mi amado hermano, de la carne y del Espíritu. No los contaron, ¿verdad? Hay 17 de la carne y del Espíritu solo son 9. Ah, estamos en clase, ¿va? Gloria a Dios. Imagínense, hermanos, 17 de la carne y 9 del Espíritu. Casi lo dobla, ¿verdad? Qué tremendo. Pero ese fruto del Espíritu solo son 9, pero que tengamos ese fruto, hermanos, en nuestro corazón, vamos a vivir tranquilamente, confiados, porque la Biblia dice que nosotros estaremos confiados. Su vara, dice, y su collado nos infunden aliento. Es el Señor el que endereza mesa alrededor, dice, de nuestros enemigos, el que nos guarda, el que nos cuida, es el Señor. Y procuremos que este fruto del Espíritu, pues esté en nosotros. Aleluya. Dice el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Mire que es fácil conocer si somos de Cristo. Porque si yo digo que soy de Cristo y todos los frutos de la carne siguen en mí, sería un mentiroso, hermano. Sería un mentiroso. Mateo 7:21 dice que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién entrará? El que haga la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. O sea que es bien sencillo, bien fácil saber si estamos viviendo para el Señor o no. O si alguien que dice que es creyente, pues también está viviendo en el Señor o no lo está haciendo. Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en Él. Si está viviendo en el Espíritu, también va a andar en Él. Porque no podemos decir que hacemos una cosa o aparentar una cosa y estar viviendo en otra, ¿verdad? Porque no va a concordar, hermano. Para concluir, dice el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y este 25 sí es la clave de todo este discurso que da el apóstol Pablo. Dice, si vivimos por el Espíritu, nos invita, andemos también en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, pues andemos también en Él. Que se muestre que si somos creyentes o no lo somos. Y realmente cuando estamos en el Señor, pues Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guarda. Solo no podemos, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su bendita palabra. Hasta aquí vamos a llegar, hermano. Espero que esa palabra corta, pero haya llegado a su corazón, a su vida y sea el Señor ayudándonos cada día. Solos no podemos, sin la ayuda del Señor no podemos, pero invitemos cada día al Señor a que Él sea morando en nuestros corazones. Póngase de pie, vamos a orar y hacemos el llamado. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, quiere aceptar a Cristo, donde quiera que esté escuchando, mirando, si alguien va a mirar este mensaje, esta es la oportunidad en que el Señor nos está haciendo ese llamado a cambiar de muerte a vida, a no vivir ya en la carne, sino a vivir en el Espíritu. El que vive en la carne dice que lo va a llevar a alejarse del Señor, pero el que vive en el Espíritu lo va a llevar a vivir en la vida eterna. Oramos. Gracias, Padre bendito, Padre maravilloso. Gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos brinda, Señor. Ayúdenos cada día, Señor, como dice su palabra,
Que ese fruto del Espíritu podamos vivirlo cada día, Señor. Que ese fruto, dice su palabra, es amor, debe haber ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa fe, esa templanza. Contra tales cosas, dice su bendita palabra, no hay ley. Gracias, Señor, que su palabra, Señor, sea aconsejándonos cada día. Gracias, Señor, por ese libro glorioso que usted ha dejado, esa palabra que es vida, esa palabra que sana, que salva, que restaura. Gracias, Señor, por ese manual de vida que usted nos ha dejado, Señor, para instruirnos, para corregir nuestro camino, para llevarlo por el camino del bien. Cristo Jesús dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Ayúdenos cada día, Señor, a buscar de su presencia y a acercarnos al que es el dador de la vida. Guarde, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Bendiga la iglesia, Señor. Oramos por esa iglesia en San Juan de Opoa, Señor. Bendiga, Señor, ese culto glorioso que se está realizando en este momento allá, Señor. Que su presencia, que su gracia sea, Señor, llegando a esas vidas, a esos corazones. Y usted sea, Señor, enviando obreros a ese lugar, Señor. Usted sea levantando, Padre, a alguien, Señor, ahí, Señor, que pueda llevar cada día esa palabra, a alguien, Señor, que tome las riendas de ese lugar, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, Padre, que usted sea gobernando nuestras vidas y nuestros corazones. Despídanos en paz en esta noche, guárdenos y protégenos. Todo se lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Iglesia de Dios dice muy buenas noches. La paz de Cristo en cada vida. Y aquí le esperamos el sábado nuevamente. Que el Señor les bendiga.